Kevenu Shalom Aleichem, bienvenidos una vez más a otra emisión de I Stand With Israel. El día de hoy será un programa súper cortico, pero súper especial, ya que se están cumpliendo los 104 años del genocidio contra los armenios en manos del Imperio Turco Otomano, y que en el marco de la Primera Guerra Mundial. El genocidio contra los armenios no solamente es un episodio de gran importancia del siglo XXI, por haber sido el primer genocidio de dicho siglo, sino porque se desarrolló en el marco de la Primera Guerra Mundial. Al genocidio contra los armenios se le conoce como el genocidio olvidado, ya que muchos países se han olvidado, muchas potencias se han olvidado, ya que Armenia no representa ninguna importancia o no hace parte de los planes de ninguna potencia, como lo fue la Segunda Guerra Mundial, como lo fue la Shoah y el genocidio contra los judíos en la Europa ocupada por los nazis. Esto me hace recordar de una frase muy famosa de Adolf Hitler, quien antes de que comenzara la Segunda Guerra Mundial dijo: ¿qué tanto es matar judíos si el mundo no se acordó de los armenios? Mucho menos se van a acordar de los judíos. Obviamente no ha sido igual que el mundo entero, algunos para negarlo, otros para recordarlos, siempre tienen presente la Shoah, el asesinato sistemático de los judíos en la Europa ocupada por los nazis. Que el término genocidio, que es el que estamos aplicando para el programa del día de hoy, fue acuñado en 1939 por el jurista polaco de origen judío Raphael Lemkin, y que en 1948 la ONU, en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, señaló que este concepto es todo acto cometido con la intención de destruir parcial o totalmente a un grupo nacional. Esta definición, la verdad, es que está muy ligada a la Shoah. El genocidio armenio fue el punto culminante de una serie de matanzas que se cometieron en el siglo XIX en manos del sultán turco otomano Abdul Hamid II, quien asesinó a 250.000 armenios. El sultán Abdul Hamid II consideraba que los armenios le quitaban pureza racial al imperio y que definitivamente necesitaba de una gran masacre para consolidar su imperio. Fue en 1908 cuando el sultán Abdul Hamid II sufre un importante golpe político, cuando entran en escena un grupo denominado los Jóvenes Turcos, que en un inicio para los armenios estos eran una esperanza, ya que estos habían llegado con las banderas de la Revolución Francesa: igualdad, libertad y fraternidad. Esta esperanza, lo cierto es que les duró muy poco, ya que estos jóvenes
a pesar de que habían llegado como progresistas, comienzan a establecer relaciones políticas con Alemania y podemos deducir que Alemania realmente estuvo detrás del genocidio armenio, ya que los alemanes son quienes le brindan un apoyo a los jóvenes turcos. ¿Qué era lo que realmente buscaban los jóvenes turcos? Buscaban lo mismo que el sultán Abdul Hamid II, purificar el imperio y eliminar a los armenios, a quienes consideraban como la impureza del imperio otomano. ¿Cuándo comenzó el genocidio? Bueno, antes que nada es preciso explicar una serie de cuestiones, y es que una sociedad tiene normas. Cuando estas normas se debilitan, se produce lo que en sociología se le conoce como anomia social. Las normas caen y ya no existen y comienzan a cometerse toda serie de atrocidades. Se busca ver al otro como un ser extraño y peligroso dentro de la nación. Y por ende que el otomanismo que encarnado en los jóvenes turcos que causa la violencia hacia el otro visto como diferente, con costumbres distintas, no eran musulmanes, la mayoría de ellos eran cristianos. Lo fundamental en un genocidio es la cosificación y la deshumanización del individuo, que consiste en quitarle su dignidad humana, su dignidad de ser humano, y esto se logra a través de la humillación y de la tortura, que provoca un gran dolor, que buscan que el último objetivo de deshumanizar es quebrar al individuo, que el individuo no quiera luchar contra su agresor. Y esto no solamente ocurrió con los armenios, sino que también ocurrió con los judíos, que fueron quebrados con la humillación, con la tortura, pero también durante la Segunda Guerra Mundial se utilizó la propaganda para no crear culpas en la sociedad. Que existen tres etapas fundamentales de la deshumanización, tres etapas que fueron aplicadas por los turcos otomanos durante la Primera Guerra Mundial en el genocidio contra los armenios. La primera de ellas fue contra los intelectuales. En una sola noche, del 23 al 24 de abril de 1915, hace exactamente 104 años, los intelectuales, los maestros, los científicos, los escritores, en fin, fueron asesinados. Más de 250.000 intelectuales armenios fueron asesinados. Los jóvenes turcos los consideraron como la cabeza de los armenios y debían ser los primeros en morir. La segunda etapa fue eliminar a los jóvenes en edad de oponer resistencia, es decir, a los hombres jóvenes. Y la última etapa fue asesinar a los más débiles, a los ancianos, a las mujeres y a los niños. Los jóvenes turcos habían hablado inicialmente, como había yo dicho, que ellos llegaron mostrándose como progresistas, inspirándoles confianza, que ellos realmente llegaron hablándoles a los armenios fue de reubicarlos para que no sufrieran de los estragos de la Primera Guerra Mundial. Algunos
o sea, que ellos no estaban ubicados todos en el mismo sitio, todos estaban dispersos por todas las tierras que había abarcado el Imperio Otomano. Fueron trasladados, concentrados, algunos que en el camino los mataban de unas formas horrorosas, llegaron incluso a crucificar gente. Algunos morían de cansancio porque los hacían atravesar el desierto, morían de hambre, de agotamiento, de sed. Los armenios fueron también utilizados como ratas de laboratorio, como lo que hizo Mengele con los judíos. Como conclusión, solo resta decir que al final de la guerra, que el Imperio Turco Otomano asesinó a 1.500.000 armenios, a 1.500.000 seres humanos. Hoy en día, Turquía niega su responsabilidad en el asesinato de todos esos armenios, de ese 1.500.000 armenios que murieron en manos del imperio, del sultanato, que en aquellos tiempos, y que incluso han asesinado periodistas que se han atrevido a mencionar lo que sucedió durante el genocidio contra los armenios. Las potencias han guardado silencio desde 1915, cuando comenzó todo aquel horror, hasta nuestros días. Son pocos, muy pocos los países que todavía hablan o que se atreven a reconocer el genocidio armenio, al igual que la Shoah, ha sido negado una y otra vez. La gran diferencia es que a Israel le importan muchos países, le importan países como Estados Unidos, le importan países como Guatemala, como Paraguay, como República Checa, como los países que lo han reconocido, que se han atrevido a pesar de lo que ha dicho la Liga Árabe, de lo que ha dicho la ONU, se han atrevido a trasladar sus embajadas de Tel Aviv a Jerusalén. Pero definitivamente, como Armenia no es de importancia para las potencias, que entonces ningún país, o son muy poquitos los países que hablan, que reconocen el genocidio y la responsabilidad, que es lo más importante, la responsabilidad de los turcos en aquella masacre. Definitivamente que yo había pensado hacer este programa cortico, pero de verdad que es de gran relevancia recordar lo que ha sucedido en el mundo desde 1915 hasta nuestros días. Genocidios, gobiernos que quieren acabar con pequeñas comunidades, y que el mundo sordo, que el mundo ciego ante estos horrores. Entonces, de esta forma, llegamos al final de una emisión más de I Stand With Israel.